Saludos a todos, estamos en un nuevo video número 21. Estamos en los ejercicios del primero de Bachillerato General Unificado. Aquí tenemos la bibliografía, el libro de texto y del libro de respuestas. Vamos al punto 8.4, composición de funciones. En este punto 8.4, composición de funciones, aquí tenemos algo que consideramos que hay una equivocación. Bueno, sería que lo verifiquen. Continuemos. Bueno, dentro del punto de composición de funciones, página 70, actividades, ejercicio 11, dice determine f o g y g o f para ejercicio A. F de x, x al cubo menos 1, y g de x es igual a 1 sobre x. Primero vamos a hacer f o g de x. Este planteamiento es igual a este. F, dentro de la función f, el x va a ser sustituido, miren, el x va a ser sustituido por todo el g de x. Entonces, mire, f de x es x al cubo menos 1. Aquí hay un x. El x va a ser sustituido por g de x. Este x está elevado al cubo, entonces este g de x está elevado al cubo, menos 1. ¿Sí? Entonces, continuamos. Este g de x, ¿cuál es? Venimos acá y vemos que es 1 de x. Entonces lo colocamos aquí. 1 sobre x elevado al cubo, menos 1. Y seguimos operando. Este es distributivo, 1 al cubo es 1. Y el cubo se distribuye a x, x cubo, menos 1. Entonces recordemos que 1 sobre x cubo, lo colocamos aquí, y el menos 1 es como tener 1 sobre 1. Sacamos el factor común de los denominadores, x cubo para x cubo a 1, 1 por 1, 1. X cubo para 1, un x cubo, por 1, x cubo, más por menos, menos. ¿Sí? Esta sería la función f o g de x y anunciamos que este x debe ser diferente de 0. Sigamos. Ahora continuemos con g o f de x. Igual. Ahora, dentro de la función g, todos los x dentro de g de x van a tener el valor de la función de x. ¿Sí? Ok, miren esto. G de x aquí es igual a 1 sobre x. Cada una de las x, o sea, en este caso de un solo x va a ser sustituido por f de x. ¿Y cuánto es f de x? Miren, f de x es x al cubo menos 1. Entonces, por en vez de este x, ponemos toda la función f, x de x al cubo menos 1. Y realmente ya no tenemos más que desarrollar. Aquí quedaría la función g o f de x. Recuerden, anunciamos aquí también, dejamos anunciado que x al cubo menos 1, que es el denominador, debe ser diferente de 0. Despejamos x al cubo diferente de 1, x es diferente de raíz cúbica de 1 y raíz cúbica de 1 es 1, por lo tanto el x debe ser diferente de 1. Bueno, hasta ahí queda el ejercicio, ¿no? Tenemos las dos respuestas, g o f de x y f o g de x. Pero, como diciendo, sería interesante ver cuáles son las funciones y cómo se está trabajando. Pues veamos. Aquí tenemos, miren, yo les puse la función f de x es de esta forma. La g de x es esta continua. Las dos continuas son las principales, el color como amarillo mostaza, ¿sí ven? Y el f o g de x sería el morado. Miren cómo el g o f, ¿cómo se llamaría? Una función compuesta. Miren cómo toma la forma. Tenemos dos formas originales, una y la otra función,
una que va para abajo y, perdón, sí, para abajo y otra que va para arriba. Hacen F o G y miren el resultado. Toma la forma casi de la G. ¿Sí ven? Pero ahí tiene un desplazamiento. Y asimismo G o F, miren. Esta es parecida también a la G. Sí, perdón, aquí, el rojo. ¿Sí? Bueno, esperemos que les haya gustado. Sigamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio B. F de x. La función f de x es x al cuadrado más 5x más 6 y la de g de x es igual a raíz de x raíz cuadrada de x menos 5. Así lo mismo yo les aconsejo que lo hagan en un examen o en su cuaderno, pues también depende del profesor o la profesora, pero miren, f o g de x, ¿eso qué quiere decir? Que el primero es el que manda, se queda afuera, dice, en esta función vamos a sustituir a toda el g de x por x. Yo tengo f de x, es x al cuadrado más 5x más 6. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo separé aquí. ¿Para qué? Para que ustedes digan, cada x yo voy a reemplazar por g de x. Cada x reemplazar por g de x. Mire cómo queda. Y por último reemplazamos g de x. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de x menos 5. ¿Cuánto es g de x? Raíz cuadrada de x menos 5. Entonces desarrollamos x al cuadrado con raíz cuadrada, que de x menos 5 más el 5 que multiplica 5 raíz de x menos 5 más 6. Ahora, ordenemos. Tenemos primero x, después tenemos 5 raíz por la raíz cuadrada de x menos 5 y menos 5 más 6 más 1. Entonces aquí tenemos f o g de x. Ahora veamos g de x. G o f de x, lo mismo. ¿Cuál es el que manden ahora? El g. Cualquier x va a ser sustituido por f de x. Tengo raíz cuadrada de x menos 5. Este x va a ser sustituido por un f de x. ¿Cuánto vale f de x? X al cuadrado más 5x más 6. Miren, todo esto x al cuadrado más 5x más 6 es f de x menos 5. Desarrollamos, o sea, tenemos x al cuadrado más 5x más 6 menos 5. Y por último tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado más 5x más 6 menos 5 más 1. Como siempre vamos a ver ahora la gráfica, ¿sí? Recuerden, esa gráfica no se pide en el ejercicio. Solamente lo hago yo para que tengamos una idea. Miren, aquí tenemos f de x, ¿sí? En trazos enteros. El g de x es este, miren, ¿sí ven? Raíz cuadrada. Comienza aquí y va hasta el infinito. Y el f o g es este morado, ¿sí ven? Empieza casi donde termina eso y se va de esta forma. Y el g o f, miren la forma. Termina aquí, salta acá y acá empieza. ¿Qué les pareció? Bueno, continuemos. Vamos con el ejercicio C. Miren, tenemos un f de x, 3 sobre 2x y un g de x, 2x al cuadrado menos 3. Igual que los anteriores, f o g de x, ¿sí? Este se convierte en f, que va a ser sustituido cada x por un g de x. 3 sobre 2x es la función f. Y este x va a ser sustituido por g de x. ¿Y este g de x cuál es? Es todo esto. Entonces el 2 por todo esto. Lo desarrollamos y nos queda 3 sobre 4x al cuadrado menos 6. Este es f o g de x. Continuemos. Igual les sugiero a ustedes que apliquen esta forma si les conviene, si la ven buena, ¿no? Dicen g o f de x. ¿Cuál es el primero? G. O sea que g está por fuera y f es el que va a ser sustituido por cada x. ¿Sí ven? ¿Qué es g de x? Es 2x al cuadrado menos 3. Los 2 se mantienen y los 3 se mantienen. Y cada x va a ser sustituido por un f de x.
solo el x, pero como está elevado al cuadrado, se mantiene. Ahora, ¿cuál es f de x? Es 3 sobre 2x elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, miren, aquí hemos desarrollado y hemos sustituido aquí. Vamos desarrollando y vemos que al final tenemos 9 menos 6x al cuadrado sobre 2x al cuadrado. Esta es la respuesta de g o f de x. Ahora vamos a la gráfica. Asimismo, la f de x siempre es la azul y es continua. Miren, esta es la f de x, la que tenemos, ¿sí ven? Esta es la función. Y también es otra parte, la azul, miren, se divide en dos partes la gráfica de f de x. Y luego tenemos la g de x, que es continua, es la color mostaza, digamos. Si ven, está identificada con g de x como 2x menos 3. De estas dos, azul y esta mostaza, vamos a ver qué nos sale. Cuando sea f o g mezclando estas dos, nos sale la de color magenta. Miren, f o g, ¿sí ven? Es la color magenta, miren, en qué se ha convertido al mezclar esas dos funciones, haciendo de f o g. Ahora veamos esas dos funciones mezcladas con g o f, que sería la de color rojo, que también tenemos aquí, perdón, aquí, ¿sí ven? Aquí estamos señalando g o f de x. Se convierte más bien en esta forma, miren. ¿Sí? Y acá también. Miren cómo de esta forma una ecuación y de esta forma otra ecuación, miren cómo se convierte cuando se las combina. Bueno, continuemos. Vamos con el ejercicio D. Miren, tenemos un f de x. Si ya estamos con experiencia un poquito, x al cuadrado, que es una parábola. Y un g de x, bueno, este no lo tengo memorizado, pero es una especie de media parábola. Pero eso, al desarrollar aquí algebraicamente, no se ve. Veamos que es f o g de x, ya saben. ¿Cuál es el que manda? El f. Todo x que tenga esta función va a ser sustituido por g de x. Miren aquí x con g de x, x con g de x. Lo sustituimos. G de x, ¿cuál es? Raíz de x más 1. Y lo aplicamos, ¿sí? Y lo vamos desarrollando. Nos vemos que al final f g de x ha sido igual a x menos 4. Y como x está elevado a la 1, recuerden que esto es una recta. Sigamos. Aquí tenemos g o f de x igual g de x, que es raíz de x más 1. Va a ser sustituida cada x por un f de x. Entonces este x va a ser sustituido por todo esto que es la función g de x. Perdón, f de x. F de x es x al cuadrado menos x menos 3. Y ahí no podemos desarrollar más nada. Quedamos con la ecuación ahí. Y aquí tenemos la gráfica como habíamos visto. Miren, cuando es x al cuadrado es una parábola. Cuando tiene aquí un poquito otros términos o puede estar movida lejos del centro, para arriba o para abajo, esto es lo que determina. Y esto determina que es una parábola. Miren el g de x, raíz de x más 1. Empieza aquí y es como una parábola, como una media parábola, ¿sí ven? Estos dos. De esta unión de estos dos, al hacer f o g, miren, este es f o g, nos ha salido la composición una recta, miren. ¿Sí ven? Y al hacer g o f, nos ha salido esta forma. Termina aquí y empieza acá. Bueno, hasta aquí queda este video. Si les ha gustado, pues denle un like. Si les gustó, compártanlo. Si quieren hacer un comentario, bienvenido sea. Entonces, nos veremos en un próximo video. Gracias y hasta luego.